Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y demás hermanos en Cristo, de nuestra comunidad Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido nuestros dos espacios previos de Fundación Amayá y de Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 25 del año 2022, conectados en alma, mente y cuerpo desde el campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Meditando en primera instancia en torno a la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, hablando del reino de los cielos y la parábola del grano de mostaza, que Jesús le convoca a meditar a los apóstoles, a los caminantes y seguidores, en la levadura en el pan para el proceso de fermentación, de transformación, y suplementario a la carta de San Pablo a los Efesios, que habla de la vida, del proceso de fecundación y, por obvias razones, del matrimonio, de la relación de pareja, hombre-mujer, de espermatozoide y óvulo en el vientre de la madre, en el arca de la alianza, que es asociado a todas estas tres parábolas en meditación con el Espíritu Santo que nos acompaña desde temprano en la meditación, que ahí está en esa Santísima Trinidad, Jesús el esposo, María la esposa, Jesús el nuevo Adán, María la nueva Eva, y Jesús el Cristo y la Virgen María la Iglesia. Y esa es la relación del Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo que conecta. Por eso es Padre Creador, Jesús Salvador o Sanador, Restaurador del daño, el daño natural, que llaman el pecado natural, del destierro del paraíso, el volver. Jesús camino, verdad y vida, como pan y vida, o pan de vida, o pan vivo, que es el propio verbo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y ahí el Espíritu Santo santificador. Jesús, camino, verdad y vida. En el amor, la verdad y la justicia divina. En esa trazabilidad, en esa relación está el Salmo 128. Dichosos los que temen al Señor. Tener temor aquí es ser obediente. Se habla de un temor reverencial, o sea, es fe, confianza y esperanza en Dios. Y por eso podemos en libertad, en gracia del Espíritu Santo, proclamar la palabra, meditar sobre la palabra y transformar la vida en función de la palabra, cada ser siendo. Por eso estos tres espacios. Entonces, amorosamente se invita a sintonizar en el canal de YouTube de Amayá para ir en más profundidad al alma, al espíritu, al corazón de cada ser interior y tener su experiencia de vida mística con Dios. En segundo lugar, que es simultáneamente lo más cercano en coordenadas de modo, tiempo y lugar que se pueda, que tus condiciones lo permitan, que tu situación lo favorezca, las circunstancialidades a tus seres amados allí en contexto, según tus ámbitos de desempeño, tus rituales de día a día, pero que en sintonía, polifonía, llaman sincronía, con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para también surtir allí la información, el conocimiento y la inspiración que va emergiendo
que puedas poner a conversar con tus propias fuentes, formas y efectivas información, conocimiento e inspiración, y de ahí hacer el tejido, la triangulación. Ya desde el punto de vista, o digamos desde la mentalidad, desde la intelectualidad, desde la razón, las razones, las múltiples razones. Entonces estás alma, mente y cuerpo. Y aquí para conectar orgánicamente, naturalmente, en estas condiciones, en este caso en campus, pero allí donde te sitúes, donde te estés desplazando, donde estés llegando en este plano terrenal, pero si está en proceso de ascensión, ni modo, ¿cierto? Ya es otra comunicación, otra forma de establecer redes comunicológicas, ya no tan lógicas, sutiles, pero es por la oración, la meditación, el ayuno y la acción que permiten conectar, seres en ascensión. Y ya si está en la vida eterna, pues con mayor razón se profundiza esa sucesión de lo orgánico, pues lo natural, lo mental y lo sutil, con lo astral plenamente del alma, ¿cierto? Lo etéreo, en fin, metafísico. Amorosamente quería invitar hoy a retomar el ejercicio del servicio del seminario ambiental del orden natural, en virtud de que estos procesos de vida, si no se logran amalgamar en una propuesta como un continuum de forma dinámica y flexible, no es que sean en vano, sino que no van a dar, digamos, la trazabilidad que se espera en el amor, la amornización. Obvio, como meditando en la palabra bien lo dice, Dios siembra la semilla en cada ser, ese granito de mostaza, esa levadura, ese espermatozoide empieza a fecundar la vida y a procrear, y en fin, a multiplicar, y algún día, de alguna forma, con algún ser se ha de manifestar. La providencia de Dios Padre, la sanación que hace Jesús de restauración de tejidos, del pasado, del acontecer, del ser siendo, y de la gracia del Espíritu Santo, santificador, que va como paráclito acompañando ese proceso de vida en el amor, o a través del amor, siendo testimonio del amor. De ahí que es completamente falso, absurdo, y amorosamente lo digo, de ignorancia humana hablar de hacer el amor. Es que el amor ya está hecho. El amor es el mismo Dios. Entonces uno va a hacer a Dios. Eso se llama fornicar, usurpar el cuerpo de alguien, tomar el cuerpo para, en el mejor de los casos, como un medio de contacto, pero que se tiene la perspectiva, según Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, que se va es por el alma y se va es por la huella del creador para ser co-creador en engendrar vida. Para eso se consume el acto que llaman sexuado o sexual, que no es lo mismo, se queda sexuado, porque es solamente concurso de cuerpos. Sexual es más erótico, más estético, más sutil. Y más que ese contacto, es un contacto astral, espiritual, sin entrar a esa discusión ahora, pero los gnósticos circulan la información de ADN, la información genética, la información nemética, que se presume está allí también, y la información energética. Solamente hay intercambio de fluidos cuando se toma la decisión por conciencia, conectar y transformar esa energía para que pasen de un lado a otro del hombre a la mujer, viceversa, haya intercambio de fluidos, se ve la cópula metafísica y ¡puf!, la criatura empieza el proceso de fecundación allí, en el óvulo, en el vientre de la madre.
y es el vientre de la madre tierra, y esa tierra es el vientre de la madre cósmica, y siga. Pero es para dar plenitud al alma, volverla a liberar, que viene de un proceso previo, siendo alma, para acontecer en este ser siendo, en este biotraje, como móvil, como agente, como vehículo físico. Y que ese proceso es acelerado, retardado mentalmente, o sea, conscientemente, por la conciencia de su ser siendo, de su acontecer y de ese estar permaneciendo fiel a esa trazabilidad, a esa multiplicidad de trayectorias que se van entrecruzando en la vida, en ese vivir más bien para pervivir. No todos llegan, de miles de espermatozoides o millones llega uno, pervive, allá en esa nebulosa, antes de llegar al óvulo. ¿Se imaginan qué pasaría donde todos esos lograran penetrar al óvulo? No me quiero imaginar, bendito Dios, la bomba atómica, como dicen los mismos gnósticos, que puede llegar a ocasionar, no sé, Samael aún Weor o los seguidores de él, pues los que caminan, no han caminado en función de él o con él en su momento, esa energía puede ser letal si hubiese una desconexión ontológica, cosmológica y telúrica. Pero sí cabe en la reflexión, el sano preguntarse, o sea, la duda reflexiva, qué pasaría donde miles de millones de espermatozoides entren a un solo óvulo, en una sola mujer, a la misma vez. Porque sabe uno de procesos de gestación con más de una criatura, en el mismo óvulo, mellizos, trillizos, etc. Cómo se reparten ahí en alma, mente y cuerpo. Cada uno en su esencia, en su unidad, tiene esa tríada que es trinitaria, alma, mente y cuerpo. Viene la identidad o la información identitaria del Padre Creador, del Jesús Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Ahí está. En gracia de Dios tenemos toda persona bautismada con la fe, confianza y esperanza en Dios de que es así. La ciencia se opone a eso y no rompe, que ese es el enemigo, ese es el adversario, el opositor, el mentiroso que dividiendo, sesgando, pleiteando, para confrontar, para segregar y poder ejercer su reino en este reino mundano, de lo inmundo, de este mundo. Placer, tener y poder, hágale, le patrocina todo, así está en contradicción. Y vas a encontrar en las universidades, en los hospitales o entidades de salud que llaman, que son de enfermedad más bien, y en entidades de servicios públicos que también son negocios, son infraestructuras y no son públicos ni son tampoco servicios. Es que todos ellos se resumen en intervención. Y es que a la naturaleza hay que intervenirla. No necesita intervención. Si somos criaturas y somos naturalmente conectados en ella, con ella y por ella, para hacer una transformación, intervenir es como intervenir su casa, su oikos. Va a intervenir su oikos interno. Tiene libertad en Dios de hacerlo y está llamado a hacerlo. Primero conectar con el oikos interno, ahora el oikos externo, en donde se esté moviendo y desplazando y ocupando un espacio-tiempo energético, está en ese oikos y es compartido con otros oikos. Entonces, entorno, entorno, contorno, ya es como se tejen
en esas formas de relacionamiento entre seres, con la vida, con la naturaleza común, a través de experiencias de vida, y esas formas de relacionamiento se tejen perspectivas o destellos o luces de trascendencia, diría uno. Pero otros se conformarían solamente con destellos de luz momentánea, corpórea, material, finita, corruptible. Esa es una forma muy ludens, muy superficial, amorosamente se dice, ¿no?, desde la reflexión, no como la ecología profunda de Naes, sino que es una forma de conectar con la vida en lo más vago, en lo más trivial, en lo más aleatorio. Y ya cuando las lógicas se cierran en unas lógicas que son ilógicas, porque entonces empiezan a defender la unidad en la diversidad para la universalidad, en nuestro caso, en nuestra visión de la admisión ambiental universitaria, universidad toda, la multiversidad, la pluriversidad, donde es diverso, donde cada ser es completo. Y la unidad entre seres es vinculante de ambos y de todos, para conformar el todo, o coligar el todo, o representar el todo. La unidad es uno y la totalidad es Dios. En esa triangulación, en esa vinculación, en esa unidad de contrarios. Y el otro no es un contrario. Si es la mujer y el hombre para la fecundación, es una unidad de seres que en su completud cada uno es perfecto, en gracia de Dios. Y pues se daría un lugar a una sucesión en alma, mente y cuerpo perfectible, porque perfecto es Dios. Aclaro, ahorita decía perfecto en el orden que fue creado, en el orden natural del creador, de la creación. Pero uno mismo se va saliendo de ese molde, de esa referencia, de esa más bien revelación o representación, porque en el momento que entra a ser estructura, a dársele una orden, una organización y a ponerle funciones, roles, se acabó con el Atman, se acabó con el alma, se acabó con lo sutil, ya lo encapsuló, ya lo coligó, lo limitó en espacio, en tiempo y en modo, a obedecer, a repetir, a reproducir. Ya lo hizo mecánico y generalmente bancario, ¿cierto? Le ponen precio, entonces ya no solo es objeto, el sujeto, sino que ya queda sujeto a ser objeto. Y ese trabalengua lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Mujeres o esposas sujetas a sus esposos, o mujeres sujetas a sus hombres, o lo femenino sujeto a lo masculino. Es que son vinculantes. Sujeto, y está con sujeción a la naturaleza, y está con sujeción a la creación, y está con sujeción a la cocreación a que somos llamados. Otras formas artificiales, otras formas mecánicas, otras formas instrumentales son para el ocio malsano con H. Placer, tener y poder. Acceder a un cuerpo para tener placer. Acceder al placer para satisfacer cierto poder o creer poder. Y esa tríada maquiavélica, leonina, perversa del enemigo, del falso profeta, falso maestro y falso sacerdote, es la que se valen las
instituciones, las formas de organización social y todas las leyes universales, no del universo, más bien de la globalización, leyes de la globalización, del mercado de capitales, de las economías, para tratar de someter, sujetar, amarrar, pero eso ya es otra interpretación, porque ya no es la conexión ontológica de la que se ha venido promocionando en estos espacios, con una conexión axiológica, que es en Jesús, camino, verdad y vida. En el Espíritu Santo, amor, verdad y justicia. Y en esa Trinidad que se mencionó, Creador, Padre, Sanador, Hijo, Jesús y Santificador Espíritu Santo. Amén. Esa fue la meditación de hoy, retomada en la reflexión respectivamente Fundación Amaya y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y que queda de aplicación para retomar el Seminario Ambiental del Orden Natural y volver al interior a hacerse la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Porque Pablo nos hace una pregunta o nos lleva a una meditación y hace una manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Esposo y esposa constituyen una misma carne, y así fue hecha la creación. Una misma iglesia en nuestra fe, y es una misma realidad. ¿Cómo es eso? Que dos almas se convierten en una sola alma, no que encontré el alma gemela, que parecida, que me complementa, no. Cada uno es completo. Una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, sin renunciar a su identidad trinitaria en alma, mente y cuerpo, sin renunciar a su libertad de ser siendo, que existe, y sin renunciar a esa llamado a la transformación de ser, perviviendo en una vida eterna. Y eso es inviolable, inajenable e imprescriptible de cada ser en Dios, por Dios y para gloria de Dios. Así nos creó a uno mujer, al otro hombre. Ya otras formas de las criaturas son otras formas. También los creó a su imagen, semejanza, por su razón, por su condición, por alguna situación, eso es su voluntad. Eso es una condición que si no la hizo por bendición, la permite para favorecimiento en la escuela que somos siendo en la naturaleza, de ir aprendiendo por ensayo y error, pero también de ir respondiendo al llamado en humildad, en obediencia y en castidad, a ser libres en el proceso de vida. Es aprender, pero para trascender. No aprender en el sentido que enseña la escuela, para ganar un título, un reconocimiento de alguien y tener un estímulo, un estipendio. No. Eso es anacrónico, antagónico y analfabeta ambientalmente, alma y cuerpo. Seres amados, queda una pregunta trascendental hoy con la palabra. Volver a hacer la meditación interior en la pregunta por el ser. ¿Quién soy? Y ahí hay elementos fundantes en la meditación de la palabra, en la reflexión de las inteligencias puestas ya al servicio de Dios en gracia de la palabra, y en esta contextualización que es la transformación en sí mismo, que llamarían la aplicación
tomarlo como experienciación de vida, como una oportunidad de experienciación viva, vivencial, y permanecer en este proceso de santificación. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante.